El cielo nocturno sobre Rawhide, Nevada, estaba sembrado de estrellas aquella noche de 1878, pero para Thomas Murphy ninguna brilló tanto como la mujer que vio por primera vez frente al salón. Era solo una silueta temblorosa bajo la luz vacilante de las linternas, con una pequeña bolsa de cuero apretada entre las manos, como si en ella guardara todo lo que le quedaba en el mundo. Rawhide había recibido a muchas almas perdidas, a hombres sin rumbo y a mujeres sin esperanza. Pero había algo distinto en aquella figura inmóvil en medio del bullicio del sábado por la noche. ¿Alguna vez has visto a alguien y has sabido, sin escuchar una sola palabra, que estaba huyendo de algo más grande que ella misma? Thomas lo supo en ese mismo instante. No podía imaginar que ese encuentro casual, en una calle polvorienta y ruidosa, cambiaría el curso de su vida para siempre. Esta es la historia de dos caminos que se cruzan cuando ninguno de los dos estaba buscando compañía. Una historia de miedo, de valentía y de un destino que decidió unirlos en el momento menos esperado. Si estás viendo este video desde cualquier parte del mundo, cuéntame en los comentarios desde qué país nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias del viejo oeste. Y si te gusta este tipo de relatos, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final, porque lo que viene te sorprenderá. Desde el otro lado de la calle, Thomas ajustó el ala de su sombrero, dejando que la sombra cubriera su rostro curtido por el sol. A sus 32 años había visto suficiente mundo como para reconocer a una persona en problemas con solo mirarla. Observó cómo la mujer retrocedía cuando un grupo de mineros irrumpió en el salón entre risas, gritos y botas golpeando el suelo. Su reacción fue inmediata. Un pequeño paso hacia atrás, los hombros tensos, la mirada baja. Era el gesto inconfundible de alguien que deseaba volverse invisible. Thomas no tenía intención de involucrarse. Rawhide era solo una parada más en su camino hacia California, un lugar donde descansar antes de continuar el largo viaje con el ganado hacia el oeste. Había aprendido, a base de golpes, que meterse en los asuntos ajenos casi siempre traía problemas. Pero el destino rara vez pide permiso. Justo cuando él estaba a punto de darse la vuelta, la vio tropezar, perder el equilibrio y quedar a un paso de golpearse contra el poste de amarre. Algo, quizá un viejo instinto que creía haber olvidado, lo impulsó a avanzar antes de pensarlo dos veces. El aire nocturno pareció detenerse por un momento. Señora, la llamó en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa. Parece que necesita ayuda. En ese instante, sin saberlo, Thomas Murphy acababa de cruzar el umbral de una historia que ninguno de los dos habría podido imaginar. Ella se sobresaltó, con los ojos muy abiertos y cansados bajo el tenue resplandor de las linternas. «Estoy bien, gracias», respondió, pero su voz se quebró con la mentira. «Me llamo Thomas Murphy», dijo, deteniéndose a varios metros de distancia. «La mayoría de la gente me llama Tom. No quiero entrometerme, pero hay una pensión decente al final de la calle si necesita un lugar donde alojarse. La señora Holloway la regenta y tiene precios razonables». La desconocida dudó, cambiando el peso de un pie a otro. Thomas se fijó en que sus botas habían sido caras en su día, pero ahora estaban desgastadas por los lados. Su vestido era igualmente elegante, pero estaba manchado por el viaje y rasgado en el dobladillo. «Jane», dijo ella finalmente. «Jane Nichols. Encantado de conocerla, señorita Nichols», dijo Thomas con una ligera inclinación de cabeza. «¿Va a reunirse con alguien en Rawhide?» Jane miró nerviosamente por encima del hombro. «No, solo estoy de paso». Apretó los nudillos alrededor del asa de su bolso. Antes de que Thomas pudiera responder, se produjo un alboroto en el salón. 3 hombres salieron corriendo al paseo marítimo, gritando enfadados. Jane palideció y se pegó a la pared del edificio. «Creo que seguiré su consejo sobre la pensión», susurró con urgencia. Thomas evaluó rápidamente la situación. Los hombres no miraban en su dirección, pero la reacción de Jane le bastó. «Sígame», dijo en voz baja. «No se aleje». La condujo por un callejón lateral, lejos de la calle principal. Jane lo siguió sin preguntar, con pasos rápidos y ligeros detrás de él. Salieron a una calle más tranquila, bordeada de casas modestas,
con una iglesia en un extremo y la pensión prometida en el otro. La señora Holloway mantiene el lugar limpio, explicó Thomas mientras se acercaban al edificio de 2 pisos con sus impecables cortinas blancas. No hace preguntas, siempre y cuando pagues por adelantado. Jane asintió y metió la mano en un bolsillo oculto de su falda. Tengo dinero. Esperaré hasta que te instales. Asegúrate de que no haya problemas. Entonces sus ojos se encontraron con los de él, estudiándolo de verdad por primera vez. ¿Por qué ayudarías a una desconocida? Thomas se encogió de hombros. Mi madre me crió para creer que la amabilidad no cuesta nada, pero lo es todo. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Tu madre parece una mujer sabia. Lo era, respondió él simplemente. La señora Holloway abrió la puerta al segundo golpe, con su cabello gris cuidadosamente recogido bajo un gorro de dormir. Los miró a ambos con ojo crítico, antes de esbozar una cálida sonrisa al ver a Thomas. Señor Murphy, no esperaba verle hasta que trajera su rebaño. ¿Qué le trae por aquí a estas horas? Buenas noches, señora Holloway. Esta es la señorita Nichols. Necesita una habitación para pasar la noche. La mirada de la anciana se posó en Jane, observando su aspecto con ojos astutos que no se les escapaba nada. Por supuesto, tengo una bonita habitación en la parte de atrás. Tranquila. $2 por noche, con desayuno incluido. Jane contó el dinero con dedos firmes que desmentían el temblor anterior. Gracias. La señora Holloway guardó las monedas en el bolsillo. Sígueme, querida. Te acompañaré. Jane se volvió hacia Thomas. Gracias, señor Murphy. Le agradezco su amabilidad. Él se tocó el sombrero. Descanse, señorita Nichols. Raw es una ciudad decente, a pesar de las primeras impresiones. Ella le dedicó una leve sonrisa antes de seguir a la señora Holloway al interior, y la puerta se cerró con firmeza tras ella. Thomas se quedó un momento de pie, en el aire fresco de la noche, mirando la puerta cerrada. Algo en Jane Nichols despertó su instinto protector. Había visto miedo antes en los ojos de los soldados durante la guerra, en el ganado que iba al matadero, en los vaqueros novatos durante su primera estampida. Pero el de ella era diferente. Era el miedo de alguien que había visto lo peor de la humanidad y esperaba volver a verlo en cualquier momento. Sacudió la cabeza y se volvió hacia la caballeriza donde había dejado su caballo. Su capataz, Eddie Wilkins, podría ocuparse del ganado durante un día o 2 más. Thomas había planeado quedarse en la ciudad brevemente para negociar los derechos de paso por un tramo de terreno difícil que tenía por delante, pero ahora sentía una inesperada renuencia a marcharse. Mientras caminaba, miró hacia atrás, hacia la pensión, y vio una sombra en la ventana superior. Jane miraba hacia la noche, con la silueta rígida por la vigilancia. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con el aire del desierto fresco y la promesa de calor por venir. Thomas se reunió con el terrateniente local y consiguió permiso para conducir su ganado a través de un tramo crucial de tierra con buen acceso al agua. El asunto se resolvió más rápido de lo esperado. Se encontró con tiempo libre antes de reunirse con su rebaño. Sus botas lo llevaron de vuelta a la pensión de la señora Holloway, casi por voluntad propia. Se dijo a sí mismo que solo iba a ver cómo estaba la desconocida a la que había ayudado, para asegurarse de que se había instalado bien. Muy bien. La señora Holloway estaba barriendo el porche delantero cuando llegó. Está en la parte de atrás, dijo la mujer sin preámbulos, señalando con la escoba. En el jardín, pálida como un fantasma esta mañana, apenas ha tocado mis tortitas. Chasqueó la lengua. Esa chica tiene problemas, señor Murphy. Así parece, asintió él, rodeando la casa para llegar al pequeño jardín trasero. Jane estaba sentada en un banco desgastado bajo un manzano, con la mirada perdida. A la luz del día, Thomas pudo verla con más claridad. Cabello castaño recogido en un sencillo moño, piel clara, pero con quemaduras de sol en la nariz y las mejillas, lo que sugería que había pasado mucho tiempo al aire libre recientemente. Era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez unos 25 años, y había algo delicado en sus rasgos que delataba una educación refinada. No se percató de su presencia hasta que él rozó deliberadamente el suelo con la bota.
Levantó la cabeza de golpe y se llevó la mano a la garganta antes de reconocerlo. Señor Murphy, señorita Rita Nichols, pensé en pasar a ver si necesitaban algo. Se alisó la falda y se recompuso. Es muy amable, pero no es necesario. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Thomas asintió. No lo dudaba. Solo ofrecía ayuda vecinal en una ciudad desconocida. Jane lo estudió, con cansancio, luchando contra algo que podría haber sido soledad en sus ojos. ¿Vive en Rauhidede? No, señora. Solo estoy de paso con un rebaño de ganado que se dirige a California. ¿Entonces es vaquero? No era una pregunta, pero no había desdén en su voz, solo una simple valoración. Jefe de caravana, corrigió él con una leve sonrisa. Tengo 20 hombres y 2,000 cabezas de ganado acampados a unos 10 kilómetros al este. Ella miró hacia el horizonte como si pudiera ver aquella impresionante caravana. Suena tranquilo, en cierto modo. Thomas no pudo evitar soltar una carcajada. Tranquilo no es la palabra que la mayoría usaría. Polvoriento, peligroso, agotador. Esas son las primeras que me vienen a la mente. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, la primera genuina que él había visto. Sin embargo, lo haces. Es un medio de vida. Uno bueno, si no te importa el trabajo duro y dormir bajo las estrellas. Hizo una pausa y luego se aventuró con cautela. ¿Y usted, señorita Nichols, qué la trae sola a Rawhide? La sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Oportunidad, dijo simplemente. He oído que aquí podría haber trabajo. Era una evasiva, pero Thomas no insistió. Las ciudades crecen. La mina de plata del norte ha traído un negocio estable. ¿Qué tipo de trabajo busca? Puedo dar clases o llevar la contabilidad. Dudó. O eso, si es necesario. Thomas asintió pensativo. La tienda podría necesitar ayuda. La esposa del propietario acaba de tener su cuarto hijo, y la oficina de la empresa minera siempre está buscando gente que sepa manejar números. Gracias, lo preguntaré hoy mismo. Jane se puso de pie, enderezando los hombros. Debería ponerme en marcha. Que tenga un buen día, señor Murphy. Reconoció la despedida cuando la oyó, pero algo le impulsó a insistir. Voy a la cafetería a desayunar. ¿Le apetece acompañarme? Las galletas de Lahis merecen por sí solas el viaje a Rawhide. Jane dudó, con una mano agarrada al borde del banco. Por un momento pensó que ella se negaría, pero entonces ella asintió. Me encantaría. Gracias. Caminaron uno al lado del otro por la calle principal de Rawhide, una extraña pareja que atraía miradas curiosas. Thomas saludó con la cabeza a sus conocidos, pero mantuvo una conversación ligera, intuyendo la incomodidad de Jane entre tanta atención. En la cafetería de La consiguió una mesa junto a la ventana donde Jane podía sentarse de espaldas a la pared, una posición que parecía aliviar parte de su tensión. La propia La se acercó apresuradamente, con su corpulenta figura envuelta en un delantal salpicado de flores. Thomas Murphy no esperaba verte hasta el mes que viene. ¿Cómo te trata esa pandilla de vaqueros? Me mantienen alerta, Lahi, respondió con una sonrisa. Señorita Nichols, esta es Lahi Wilson, la mejor cocinera de 3 condados. Lahi, la señorita Jane Nichols. Encantada, dijo Lahi, dedicándole a Jane una cálida sonrisa. Cualquier amiga de Tom es bienvenida aquí. ¿Qué vas a tomar? Acaban de salir las galletas del horno. Hicieron el pedido y cuando Lahi se marchó, Thomas se recostó en su silla y observó la sala con indiferencia. Así que eres profesora, dijo, volviendo a la conversación anterior. ¿Dónde enseñabas antes? Jane se tensó. En Boston, y luego enviaron a Louis, muy lejos de casa. El hogar es un concepto relativo, señor Murphy. Él asintió, reconociendo el límite que ella estaba estableciendo. Es cierto, no he llamado a ningún lugar mi hogar desde Virginia, antes de la guerra. Sus ojos brillaron con interés. Luchaste contra la caballería confederada. No es algo de lo que me sienta especialmente orgulloso hoy en día, pero era joven y estúpido. Él se encogió de hombros. El oeste ofrecía un nuevo comienzo. A nadie le importa mucho de qué bando luchaste cuando te enfrentas a una estampida o a una sequía. Jane rodeó con las manos su taza de café. Un nuevo comienzo, repitió en voz baja.
Eso es lo que yo también busco. Antes de que él pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Entraron tres hombres, polvorientos y ruidosos. La reacción de Jane fue inmediata. Se quedó paralizada, con la mirada fija en su taza y el cuerpo rígido. Thomas se giró ligeramente y evaluó a los recién llegados con ojo experto. Por su aspecto, eran vaqueros, probablemente de uno de los grupos que estaban de paso. ¿Son amigos tuyos?, preguntó en voz baja. Jane negó ligeramente con la cabeza. No, es solo que no me gustan las interrupciones ruidosas. Era más que eso, pero Thomas no la desafió. En cambio, movió ligeramente su silla, colocándose de manera que la ocultara de la vista de los hombres. Háblame de Boston, sugirió, cambiando deliberadamente de tema. Nunca he estado al este del Mississippi. Poco a poco, a medida que los hombres se acomodaban en una mesa lejana, Jane se relajó lo suficiente como para hablar. Describió calles empedradas y grandes bibliotecas, teatros y salas de conferencias. Su conocimiento y pasión por la literatura se revelaron mientras hablaba de sus autores favoritos: Emerson, Thoreau, Austen, las Bronte. Has recibido una buena educación, observó Thomas. Mi padre creía en la educación de las mujeres, respondió ella. Enseñó en Harvard antes de morir. Siento mucho su pérdida, asintió ella, con una sombra cruzando su rostro. Fue hace ya algunos años. Su conversación continuó, cautelosa, pero cada vez más cómoda. Thomas se sintió encantado por su mente ágil y los ocasionales destellos de humor seco que surgían cuando ella olvidaba momentáneamente su cautela. A su vez, él compartió historias sobre el transporte de ganado y los pueblos fronterizos, los personajes que había conocido y los paisajes que había atravesado. Cuando terminaron de comer, los tres hombres se habían marchado y Jane había aceptado que Thomas la acompañara a la tienda para preguntar por trabajo. Para su sorpresa, el propietario, Harold Jenkins, estaba buscando ayuda, ya que su esposa estaba desbordada con su recién nacido. ¿Puedes empezar mañana?, preguntó Jenkins tras una breve entrevista en la que Jane demostró su pulcra caligrafía y su rapidez para calcular. 6 días a la semana, de 8 a 6, con los domingos libres. $5 a la semana, más un 10% de descuento en los productos. Sí, puedo empezar mañana. Gracias, señor Jenkins. El alivio de Jane era palpable. Afuera, se volvió hacia Thomas con sincera cordialidad. Parece que vuelvo a estar en deuda con usted, señor Murphy. Su sugerencia fue perfecta. Solo ha sido suerte, respondió él con modestia. Jenkins es justo. Le irá bien allí. Se quedaron de pie un momento, incómodos, sabiendo que su tiempo juntos estaba llegando a su fin, pero sin estar preparados para separarse. ¿Cuándo se marcha a California?, preguntó Jane finalmente. Probablemente pasado mañana. Primero tengo que ver cómo están mis hombres y el rebaño, asegurarme de que todo está en orden. Ella asintió con la cabeza y una breve expresión de decepción se dibujó en su rostro. Bueno, gracias por tu amabilidad. Es algo poco común hoy en día. Quizás podría visitarte mañana por la noche. Las palabras sorprendieron a Thomas casi tanto como parecieron sorprender a Jane. Eso es, si no estás demasiado cansada después de tu primer día. Jane dudó, con una expresión que era una mezcla compleja de cautela y algo que podría haber sido esperanza. Me gustaría, dijo finalmente. Quizás podrías contarme más cosas sobre California. Será un placer, señorita Nichols. Tal y como había prometido, Thomas salió a caballo para ver cómo estaba su ganado esa tarde. El rebaño estaba bien, pastando en un valle al este de la ciudad. Su capataz, Eddie, lo tenía todo bajo control, pero estaba claramente intrigado por la prolongada estancia de su jefe en la ciudad. ¿Has encontrado algo interesante en Rowheaded? ¿De verdad?, preguntó Eddie mientras se sentaban junto a la hoguera esa noche. Thomas atizó las llamas con un palo. A alguien, admitió. A una dama que necesita ayuda. Eddie arqueó las cejas, pero sabía que no debía burlarse. En los 15 años que llevaban trabajando juntos, nunca había visto a Thomas mostrar más que un interés pasajero por ninguna mujer. Debe de ser una dama muy especial. Es diferente, dijo Thomas, sin saber muy bien cómo explicar la atracción que sentía por Jane.
Es culta. Ha pasado por algo difícil, creo, aunque no habla de ello. Ten cuidado, le advirtió Eddie con delicadeza. La gente que huye de algo suele traer problemas consigo. Thomas asintió, reconociendo la sabiduría de sus palabras. Lo sé. Solo quiero asegurarme de que se haya instalado antes de seguir adelante. Eddie lo observó por encima del borde de su taza de café. ¿Seguro que eso es todo? Thomas no supo qué responder. Se había hecho la misma pregunta repetidamente desde que conoció a Jane Nichols. A sus 32 años, hacía tiempo que había aceptado que su vida sería la ruta, el ganado, el horizonte infinito. De vez en cuando, alguna mujer calentaba su cama en los pueblos de la ruta, pero ninguna le había tentado a quedarse hasta ahora. A la noche siguiente, Thomas regresó a Rawhide, recién afeitado y con su camisa menos gastada. Le había dejado a Eddie instrucciones para que preparara la partida al día siguiente, ignorando la sonrisa cómplice de su capataz. Jane estaba saliendo de la tienda cuando él llegó. Su rostro se iluminó al verlo, pero rápidamente recuperó una expresión más reservada. ¿Ha venido, señor Murphy? Sí, claro, respondió él simplemente. ¿Qué tal su primer día? Ajetreado, pero bien. El señor Jenkins es muy justo y la señora Jenkins ha traído al bebé. Es un niño precioso. Una nota melancólica se deslizó en su voz. Pensé que podríamos cenar en el hotel, sugirió Thomas. Por las noches es más tranquilo que la cafetería. Jane aceptó y se dirigieron al hotel, al final de la calle. Al pasar por delante del salón, Thomas sintió que ella se detenía a su lado. Siguió su mirada hasta un hombre apoyado en la barandilla, fumando un cigarro. No había nada particularmente notable en él. Era de estatura media, vestía con pulcritud un traje oscuro y su rostro estaba parcialmente oculto por el sombrero. Señorita Nichols, murmuró Thomas, al notar que de repente se había puesto pálida. Ella se sacudió ligeramente. Estoy bien, solo me ha parecido reconocer a alguien. Me he equivocado. Thomas no estaba convencido, pero no insistió. En lugar de eso, la guió suavemente para pasar por delante del salón, colocándose entre ella y el desconocido. El hombre no les prestó atención y siguió fumando y mirando a la calle. En el comedor del hotel, Thomas consiguió una mesa en una esquina. Una vez sentados, Jane pareció relajarse poco a poco, aunque sus ojos se dirigían rápidamente a la puerta cada vez que se abría. Háblame de California, pidió, repitiendo las palabras del día anterior. ¿Cómo es? Thomas describió los fértiles valles y las imponentes montañas, la costa envuelta en niebla y la bulliciosa ciudad de San Francisco. Es un lugar de contradicciones, explicó. Una sociedad refinada y rudimentarios campamentos mineros a pocos kilómetros de distancia, fortunas ganadas y perdidas de la noche a la mañana. Suena maravilloso, dijo Jane en voz baja, estar en un lugar tan nuevo, un lugar donde puedes reinventarte a ti mismo. ¿Es eso lo que esperas hacer en Rawhide? ¿Reinventarte a ti mismo? Tal vez trazó el patrón del mantel con un dedo, o simplemente existir en silencio por un tiempo. Su conversación divagó por temas más seguros, libros que habían leído, lugares que habían visto, recuerdos de la infancia que Jane estaba dispuesta a compartir. Thomas se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años, atraído por su ingenio rápido y la forma en que todo su rostro se transformaba cuando sonreía con sinceridad. Deberías hacerlo más a menudo, dijo después de una de esas sonrisas. ¿Hacer qué? Sonreír con sinceridad, como si hubieras olvidado tener miedo. La expresión de Jane se volvió seria de inmediato. No tengo miedo. ¿Y tú? Las palabras fueron suaves, no desafiantes. Ella apartó la mirada. Todos tenemos motivos para ser cautelosos, señor Murphy. Tom, la corrigió. Después de 2 días comiendo juntos, creo que puedes llamarme Tom. Una leve sonrisa volvió a aparecer. Tom, entonces supongo que deberías llamarme Jane. ¿Jane? Repitió, gustándole cómo sonaba en su boca. Me gustaría volver a verte después de California. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Vas a volver a Rawhide? Podría hacerlo en unos 2 meses. Para entonces habré terminado el viaje y volveré por aquí. La esperanza y la vacilación se reflejaban en su expresión.
2 meses es mucho tiempo. No tanto en el contexto general. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante. A menos que tengas pensado mudarte. No, dijo ella después de un momento. No, creo que Rohit me va muy bien. Terminaron de cenar y regresaron lentamente a la pensión de la señora Holloway. La noche era fresca, las estrellas brillaban en el cielo y la calle estaba más tranquila ahora que la mayoría de los negocios habían cerrado por la noche. En la puerta de la pensión, Jane se volvió hacia él. Gracias por la cena y por todo lo demás. Ha sido un placer. Thomas dudó y luego añadió. Si necesitas algo, Eddie Wilkins, del rancho Broken Spoke, sabe cómo localizarme. Es un buen hombre. Jane asintió. Lo recordaré. Le tendió la mano formalmente. Que tengas un buen viaje a California, Tom. En lugar de estrechársela, Thomas se llevó la mano a los labios y le dio un suave beso en los nudillos. Hasta que vuelva, Jane, dijo ella, sonrojándose, lo que se notaba incluso con la tenue luz que salía de las ventanas de la pensión. Durante un momento, permanecieron unidos, con algo tácito entre ellos. Entonces Jane retiró la mano y se apresuró por el camino, deteniéndose en la puerta para mirar atrás una vez antes de desaparecer en el interior. Thomas se quedó de pie durante un largo momento, memorizando la imagen de ella en la puerta. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la caballeriza donde le esperaba su caballo, con la mente ya calculando lo rápido que podría completar el viaje a California y regresar a Rohidede. Los 2 meses siguientes pasaron en una nebulosa de polvo, ganado y kilómetros interminables. Thomas exigió a sus hombres más de lo habitual, ansioso por llegar a su destino y concluir su negocio. Eddie se dio cuenta, pero no dijo nada, comprendiendo sin que se lo dijeran que los pensamientos de su jefe a menudo estaban en Rawhide. Cuando finalmente entregaron el rebaño y cobraron su pago, Thomas sorprendió a todos al planear inmediatamente el viaje de regreso en lugar de tomarse la semana de descanso habitual en San Francisco. ¿Tienes algún lugar importante al que ir?, preguntó Eddie mientras cabalgaban hacia el este. Thomas se ajustó el sombrero contra el sol poniente. Quizá, sonrió Eddie, debe de ser una mujer muy especial. Sinceramente no lo sé, admitió Thomas, pero pretendo averiguarlo. Hicieron un buen tiempo en el regreso, pasando largos días a lomos de sus caballos. Al acercarse a Rawhide, Thomas sintió un nerviosismo desconocido. ¿Y si Jane se había marchado? ¿Y si había cambiado de opinión sobre volver a verlo? Era temprano por la tarde cuando llegaron a la ciudad. Las calles estaban llenas de mineros, que salían de su turno, y de gente del pueblo que terminaba sus quehaceres diarios. Thomas se dirigió directamente a la tienda, con Eddie siguiéndole con interés divertido. Jenkins levantó la vista de su libro de contabilidad cuando entraron. Murphy me ha dicho que has llegado pronto a California buscando suministros. En realidad, Thomas se quitó el sombrero, sintiéndose de repente incómodo. Me preguntaba si la señorita Nichols seguía trabajando para usted. La expresión de Jenkins cambió sutilmente. Ha sido una bendición esa chica. Organizó todo mi sistema de inventario y aumentó los beneficios en un 15%. Dudó, pero no está aquí. Hoy tiene medio día libre. Prueba en la pensión. Thomas asintió en señal de agradecimiento y se dio la vuelta para marcharse. Murphy, le llamó Jenkins. Ha tenido algunos problemas mientras estabas fuera. Nada grave, añadió rápidamente al ver la alarma de Thomas. Solo un tipo que le hizo algunas preguntas y la puso nerviosa. Quizás sea mejor que tengas cuidado. El instinto protector de Thomas se despertó. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo? De aspecto oriental, bien vestido. Dijo que era su primo y que quería volver a conectar con ella. Ella le dijo a la señora Holloway que no tenía primos. Jenkins se encogió de hombros. Se marchó de la ciudad al cabo de unos días. No lo he vuelto a ver desde entonces. Thomas intercambió una mirada con Eddie, que asintió levemente. Voy a echar un vistazo al salón, a ver qué puedo averiguar, se ofreció su capataz. Gracias, Eddie. Thomas se volvió hacia Jenkins. ¿Hay algo más que deba saber? El tendero lo pensó. Es muy querida, trabaja duro, es reservada. Alquiló una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad el mes pasado. Dijo que la pensión era demasiado ruidosa.
Le dio indicaciones y luego añadió, ha estado enseñando a leer por las tardes a algunos de los hijos de los mineros. Tiene muchos seguidores. Este detalle hizo sonreír a Thomas, imaginando a Jane rodeada de niños entusiastas. Volvió a dar las gracias a Jenkins y se dirigió a la cabaña, con una mezcla de nerviosismo y preocupación. ¿Quién la buscaba y por qué? La cabaña estaba situada en el extremo occidental del pueblo. Era una estructura pequeña y cuidada, con un porche recién barrido y cortinas en las ventanas. Un fino rizo de humo se elevaba de la chimenea contra el cielo oscurecido. Thomas se acercó lentamente, sin querer asustarla, antes de llamar a la puerta. La puerta se abrió. Jane estaba de pie en el umbral, con un libro en la mano. Se quedó paralizada al verlo, con los ojos muy abiertos. Tom. Hola, Jane. Se quitó el sombrero, de repente inseguro. Espero no estar molestando. Durante un instante, ella no se movió. Luego, el libro se le cayó de los dedos y se abalanzó hacia él, sorprendiéndolos a ambos al arrojarle los brazos al cuello. Thomas la abrazó instintivamente, sintiendo que tenerla en sus brazos era extraño y al mismo tiempo perfectamente adecuado. Ella se apartó casi de inmediato, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Lo siento, ha sido inapropiado. Es que no me lo esperaba. Se detuvo, sonrojándose. ¿Quieres pasar? El interior de la cabaña era sencillo pero cómodo. Una pequeña mesa con dos sillas, una mecedora junto a la chimenea de piedra, una cama estrecha en la esquina con una colcha de colores. Había libros apilados por todas partes, algunos de la limitada selección de la tienda. Otros eran claramente posesiones preciadas que ella había traído consigo. No es gran cosa, dijo Jane, observándolo mientras él examinaba el espacio. Pero es privado. Es perfecto, respondió Thomas con sinceridad. Parece que te has adaptado bien. Ella sonrió con más naturalidad de lo que él recordaba. Sorprendentemente, sí. Rawhide me ha tratado bien. Señaló la mesa. ¿Quieres un café? Estaba a punto de prepararlo. Se sentaron uno frente al otro, y la familiaridad de hacía 2 meses volvió rápidamente. Jane le preguntó por California, y Thomas le contó anécdotas del viaje, haciéndola reír con historias sobre las horribles galletas del cocinero y el primer encuentro de un joven vaquero con un oso pardo. Mientras hablaban, él notó sutiles cambios en ella. Parecía más relajada, menos cautelosa, aunque de vez en cuando aún se le veía una sombra en los ojos. Tenía las manos un poco ásperas por el trabajo y la piel más oscura por el sol de Nevada. Se había hecho un hogar aquí, se dio cuenta él, y eso le alegró profundamente. He oído que alguien preguntaba por ti, dijo finalmente, cuando hubo una pausa natural en la conversación. La sonrisa de Jane se desvaneció. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños. ¿Tienes problemas, Jane? Ella bajó la mirada hacia sus manos. No del tipo que estás pensando. Entonces, ¿de qué tipo? Jane se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando levantó la vista, había determinación en sus ojos. Estaba casada, dijo finalmente. En St. Louis, mi marido no era un hombre amable. Thomas sintió que una fría ira comenzaba a desplegarse en su pecho. ¿Te hacía daño? Sí. La palabra era sencilla, pero estaba cargada de dolor. De muchas maneras, durante muchos años, hasta que finalmente me fui hace 6 meses. Desde entonces he estado viajando hacia el oeste, siempre con miedo de que me encontrara. ¿Era él quien te buscaba, tu marido? Ella negó con la cabeza. Su socio, un hombre llamado Harrington. Mi marido, William Northrop, es un banquero con conexiones poderosas. No hace él mismo el trabajo sucio. ¿Northrop? Thomas frunció el ceño. Entonces no es Jane Nichols. Mi apellido de soltera, explicó ella. Pensé que sería más seguro. Thomas asimiló esta información y las piezas encajaron. Su miedo, su cautela, su deseo de un nuevo comienzo. ¿Qué pasó con ese tal Harrington? Llegó unas 3 semanas después de que te fueras, empezó a hacer preguntas por la ciudad y dijo ser mi primo. Las manos de Jane se tensaron alrededor de la taza. La señora Holloway me advirtió. Lo evité y al final se rindió y se marchó. Pero ella levantó la vista, con los ojos angustiados.
Sé que William no dejará de buscarme. Los hombres como él no aceptan la derrota. Aquí estás a salvo, dijo Thomas con firmeza. Robbie Dede cuida de los suyos. Jane sonrió con tristeza. Antes también estaba a salvo. Nunca dura. Thomas se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. Esta vez es diferente. Yo soy diferente. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades tácitas. Jane giró su mano bajo la de él, entrelazando sus dedos. Pensé en ti, admitió en voz baja. Mientras estabas fuera, más de lo que debería. Yo también pensé en ti, respondió Thomas. Todos los días. Hablaron hasta altas horas de la noche. Jane fue revelando poco a poco más detalles de su pasado. Su matrimonio a los 18 años con un hombre 20 años mayor que ella, elegido por su madre después de que la muerte de su padre los dejara casi en la indigencia. Los primeros años parecían prometedores, pero luego vino un control cada vez mayor y, finalmente, la violencia, a medida que la verdadera naturaleza de William se iba revelando. Su desesperada huida cuando se enteró de que él planeaba internarla en un manicomio por histeria después de que ella lo confrontara por sus aventuras amorosas. Tenía una amiga, explicó. Otra profesora. Ella me ayudó a escapar, me dio el dinero que había ahorrado. No sé qué fue de ella después. Rezo para que él no la castigara por mi culpa. Thomas la escuchaba, sintiendo cómo su ira crecía con cada revelación, pero mantuvo la voz suave. Eres muy valiente, Jane. Ella negó con la cabeza. No valiente, desesperada. Hay una diferencia. A veces son lo mismo. Él le apretó la mano. Es tarde. Debería irme. Jane lo acompañó a la puerta, dudando antes de abrirla. ¿Volverás a llamar? Intenta detenerme, respondió él con una sonrisa. Esta vez no voy a ir a ningún sitio, al menos no por un tiempo. El alivio se reflejó en su rostro. Me alegro. En ese momento, él sintió un impulso casi irresistible de besarla, pero se contuvo, intuyendo que ella no estaba preparada. En su lugar, le acarició suavemente la mejilla, con un gesto que era toda una promesa. Buenas noches, Jane. Buenas noches, Tom. Durante las semanas siguientes, Thomas se convirtió en un visitante habitual de la cabaña de Jane. A veces comían juntos, otras veces simplemente hablaban o leían juntos junto al fuego. Conoció a sus alumnos, un grupo de niños de entre 5 y 15 años, y observó con admiración cómo ella transformaba su energía bulliciosa en auténtico aprendizaje. Se corrió la voz de que Thomas Murphy se había instalado en Rohidede y se dispararon las especulaciones sobre su relación con la tranquila maestra. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, contentos con dejar que su amistad se desarrollara a su propio ritmo. Jane floreció bajo la constante atención de Thomas. Se reía con más facilidad, se aventuraba con más confianza y poco a poco compartía más cosas de sí misma con él. A su vez, Thomas se encontró abriéndose sobre su propio pasado, la guerra que había destrozado su juventud, los difíciles años posteriores, el consuelo que había encontrado en los espacios abiertos del oeste. Una tarde de finales de otoño, caminaban junto al arroyo que discurría detrás de la cabaña de ella, disfrutando del aire fresco y de la luz dorada del atardecer sobre los álamos. He estado pensando, dijo Thomas mientras se detenían en un pequeño puente peatonal. El Broken Spoke necesita a alguien que lleve los libros y se encargue de la correspondencia. Eddie lleva años insistiéndome para que contrate a alguien. Jane lo miró con curiosidad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? En cierto modo. Respiró hondo. El rancho está a 30 millas al sur. Buena tierra, buena agua. He construido una casa decente allí, Tom. No te pido que tomes ninguna decisión ahora, se apresuró a añadir. Solo piénsalo. Tendrías tu propia habitación, total privacidad. Y si algún día quisieras algo más que amistad, bueno. Dejó la frase en el aire, de repente inseguro. Jane se quedó callada durante un largo rato, observando el agua que fluía bajo ellos. Te quiero, dijo finalmente. Más de lo que creía posible, pero sigo casada, Tom. A los ojos de la ley le pertenezco a William. Tú no le perteneces a nadie más que a ti mismo, replicó Thomas con firmeza. En cuanto a la ley, hay formas de evitarla.
El divorcio es posible en Nevada, especialmente por motivos de crueldad. La esperanza brilló en sus ojos, rápidamente sustituida por el miedo. Si solicito el divorcio, él sabrá dónde estoy. Vendrá a por mí. Thomas le tomó las manos entre las suyas. Deja que venga, estaré esperándolo. Más tarde esa noche, Thomas se despertó por unos golpes en la puerta de su habitación de hotel. La abrió y se encontró a Eddie con expresión sombría. Ryder acaba de llegar de Carson City, dijo su capataz sin preámbulos. Ha estado preguntando por una mujer que coincide con la descripción de Jane, mostrando una fotografía y ofreciendo una recompensa. Thomas sintió un frío escalofrío en el estómago. William Northrop, Eddie asintió. Dijo que es su marido, que ella es mentalmente inestable y se escapó del tratamiento. Suena convincente por lo que he oído. Se aloja en el Carson City Grand Hotel, pero se rumorea que mañana se dirigirá hacia aquí. Thomas agarró su camisa, con la mente a 1000 por hora. Prepara los caballos. Tenemos que avisar a Jane. La noche era fría y clara mientras cabalgaban hacia la cabaña de Jane. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo. No se veía ninguna luz en las ventanas, pero Thomas llamó de todos modos, con urgencia. Ella apareció unos momentos después, envuelta en un chal, con el pelo suelto sobre los hombros. Una mirada a su rostro le dijo todo. Viene, susurró. Mañana, muy probablemente, tenemos que llevarte a un lugar seguro. Jane cerró los ojos brevemente. No hay ningún lugar seguro, Tom. No de William. El rancho, insistió Thomas, es remoto, defendible. No te encontrará allí. Ella negó con la cabeza. Estoy cansada de huir. Muy cansada, Jane. No. Su voz se volvió firme de repente. Llevo 6 meses huyendo. Cada vez que empiezo a sentirme segura para construir algo, tengo que dejarlo atrás. No puedo seguir haciéndolo. Enderezó los hombros. Me enfrentaré a él en mis propios términos. Thomas la miró fijamente, viendo la determinación que se escondía tras su miedo. No tienes que enfrentarte a él sola. Lo sé. Le cogió la mano. Por eso creo que puedo hacerlo. Pasaron la noche haciendo planes. Eddie regresó al pueblo para alertar al Sheriff Davis, un hombre taciturno pero imparcial que había tomado simpatía por Jane. Thomas envió un mensajero al juez Wilson en Silver Creek, solicitando una audiencia de emergencia. Y al amanecer, tenían esbozada una estrategia. Jane insistió en continuar con su rutina habitual. Si me escondo, solo confirmaré su historia de que soy inestable, razonó. Necesito que el pueblo me vea como soy, competente y tranquila. Thomas discutió, pero finalmente cedió, aunque se negó a separarse de ella. Caminaron juntos hasta la tienda, ignorando las miradas curiosas de los madrugadores. Jenkins, ya informado de la situación, los saludó con sombría solidaridad. El sheriff ha apostado hombres en los límites del pueblo, informó en voz baja. Si Northrop aparece, lo sabremos. El día transcurrió con una lentitud insoportable. Jane trabajó metódicamente, atendiendo a los clientes, organizando el inventario y, de vez en cuando, cruzando la mirada con Thomas al otro lado de la tienda. Su compostura le sorprendió, aunque podía ver el precio que pagaba por ella en la tensión de su boca y la palidez de sus nudillos cuando se agarraba al mostrador. Era media tarde cuando el Sheriff Davis apareció en la puerta de la tienda. «Está aquí», dijo sin preámbulos. «Acaba de llegar a caballo y se dirige al hotel». Jane palideció, pero asintió. «Gracias, Sheriff. Recuerde, señorita Nichols o señora Northrop, como prefiera, usted no ha infringido ninguna ley. Él no puede obligarla a ir a ningún sitio sin su consentimiento. No en mi jurisdicción, a menos que tenga documentos de internamiento», dijo Jane en voz baja. Davis frunció el ceño. Necesitaría que un médico local verificara su estado antes de que esos documentos fueran válidos aquí. Y el doctor Miller tiene muy buena opinión de usted. Thomas se acercó a Jane y le puso la mano en la parte baja de la espalda. ¿Está lista? Ella respiró hondo. Más que nunca, esperaron en la trastienda de Jenkins, con el sheriff apostado fuera. Thomas quería llevar a Jane directamente ante el juez Wilson, pero ella insistió en enfrentarse primero a William.
Necesito que me vea, explicó, para que sepa que ya no tengo miedo. La mentira era evidente por el temblor de sus manos, pero Thomas entendió la necesidad que había detrás. Algunas batallas había que librarlas de frente. No esperaron mucho. Menos de una hora después, la campana de la puerta de la tienda tintineó, y la voz de Jenkins se oyó claramente. ¿Puedo ayudarle, señor? Estoy buscando a mi esposa. La voz era culta, autoritaria. Jane Northrop. Tengo motivos para creer que está en esta ciudad. Thomas sintió que Jane se tensaba a su lado. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, estaban llenos de una determinación que le oprimía el corazón. «Quédate aquí», susurró. «Jane, por favor, necesito hacer esto solo». En contra de todos sus instintos protectores, Thomas asintió. Jane le apretó la mano una vez y luego atravesó la puerta de la oficina. Desde su posición, Thomas podía ver el interior de la tienda. William Northrop estaba de pie junto al mostrador. Era un hombre alto y distinguido, vestido con un traje caro. Su cabello oscuro con mechas plateadas estaba impecablemente peinado y su postura era imponente. Se giró al entrar Jane y incluso desde la distancia, Thomas pudo ver el destello de triunfo en sus ojos. Jane. La palabra fue pronunciada casi con ternura, pero la dureza que había detrás la desmentía. Querida, estaba muy preocupado. Jane permaneció cerca de la puerta, con la espalda recta. Hola, William, ¿te ves bien? Northrop dio un paso hacia ella. Mejor que cuando te fuiste. El aire fresco te sienta bien. La libertad me sienta bien, respondió Jane con voz firme. La sonrisa de Northrop se tensó. No estás bien, Jane. Sabes que esos delirios de persecución, los médicos dijeron que empeorarían sin tratamiento. La única ilusión era creer que alguna vez te importé. Jane apretó los puños bajo la falda, pero su voz no tembló. No voy a volver contigo, William. Su expresión se endureció. No seas tonta. Eres mi esposa. Tu lugar está conmigo. Mi lugar está donde yo decida que esté. Jane respiró hondo. He solicitado el divorcio. El juez Wilson, en Silver Creek, ha concedido una audiencia mañana por la mañana. La ira se reflejó rápidamente en el rostro de Northrop, pero la controló enseguida. ¿Por qué motivos? Por favor, dímelo. Crueldad. La voz de Jane bajó ligeramente. Tengo documentación, cartas del Dr. Reynolds sobre mis lesiones, el testimonio de nuestra ama de llaves sobre cómo me tratabas, mentiras y exageraciones. La voz de Northrop se mantuvo tranquila, pero Thomas podía ver la tensión en sus hombros. Siempre has sido propensa a la histeria, querida, haciendo una montaña de un grano de arena. Estabas haciendo una montaña de la noche en que me rompiste la muñeca porque la cena estaba fría. La voz de Jane se elevó ligeramente. O cuando me encerraste en el sótano durante 3 días por hablar con un cliente masculino en la tienda. O quizás cuando amenazaste con internarme si no te daba un hijo, sabiendo perfectamente que el médico había dicho que no podía tenerlo. Cada acusación era como un golpe físico. Thomas se agarró al marco de la puerta, conteniéndose para no entrar corriendo en la habitación. Esta era la batalla de Jane, se recordó a sí mismo. Su momento. Northrop miró a su alrededor y se fijó en la expresión horrorizada de Jenkins y la mirada severa del sheriff. Su encanto resurgió al instante. Jane siempre ha tenido una imaginación muy viva. Es parte de su enfermedad. Estas fantasías no son fantasías. Jane dio un paso adelante y se subió la manga para mostrar una cicatriz irregular a lo largo del antebrazo. Tú me hiciste esto con un abrecartas cuando te pregunté por el perfume de tu cuello. Se volvió hacia el sheriff. Tengo más cicatrices, Sheriff Davis. Algunas visibles, otras no. La fachada de Northrop se resquebrajó ligeramente. ¿Eres desagradecida? Se sorprendió a sí mismo, suavizando su expresión. Jane, por favor, cualesquiera que sean las quejas que creas tener, podemos discutirlas en privado como marido y mujer. No hay nada que discutir. La voz de Jane era tranquila pero firme. Nuestro matrimonio ha terminado. La audiencia es mañana a las 9. Puedes asistir y disputarla, pero te advierto que el juez Wilson no ve con buenos ojos a los hombres que pegan a sus mujeres. Thomas pudo ver el cálculo en los ojos de Northrop, el sopesar de opciones. Esto es absurdo.
Tengo amigos en Nevada, amigos importantes. Este juez de Backwater ha estado en contacto con el gobernador sobre casos de violencia doméstica. El sheriff Davis intervino con suavidad. La hermana del gobernador fue asesinada por su marido el año pasado. Se ha interesado personalmente. La confianza de Northrop se tambaleó visiblemente. Se volvió hacia Jane, bajando la voz. ¿Crees que esto acabará bien para ti? Una mujer sola, sin dinero, sin contactos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tus amigos se cansen de tu carga? Ella no está sola. Thomas no pudo permanecer callado por más tiempo. Salió de la oficina y se acercó a Jane, y nunca volverá a estarlo. Northrop lo evaluó fríamente. ¿Y quién eres tú? Thomas Murphy. Soy el dueño del rancho Broken Spoke, al sur de aquí. Ah, la sonrisa de Northrop era venenosa. Ya veo. Has encontrado un protector, Jane. Qué conveniente para ambos. El señor Murphy es un amigo, dijo Jane con firmeza. Uno de los muchos que he hecho aquí, gente que me valora por mí misma, no como una posesión. Un amigo, la risa de Northrop era desagradable. Así es como lo llaman hoy en día. Dígame, señor Murphy, ¿disfruta de la amistad de mi esposa? Le advierto que sus dotes en la cama son limitadas, aunque quizá usted haya encontrado la manera de mejorar su educación. Thomas se adelantó, con la rabia hirviéndole en las venas, pero la mano de Jane en su brazo lo detuvo. Ya basta, William, dijo ella con voz gélida. Les has mostrado a estas buenas personas exactamente quién eres. Nada de lo que yo pueda decir te condenaría más que tus propias palabras. Northrop miró a su alrededor, consciente de repente de su público. Jenkins, el sheriff y dos clientes que habían entrado durante la confrontación, todos mirando con evidente disgusto. Su compostura se desvaneció aún más. Esto no ha terminado, Jane, siseó. ¿Crees que puedes humillarme y marcharte? Te arruinaré. Me aseguraré de que todo el mundo, desde aquí hasta Boston, sepa qué tipo de mujer eres realmente. ¿Y qué tipo es ese, William? Preguntó Jane en voz baja. Una mujer con el valor de marcharse, de construir una nueva vida, de enfrentarse a ti sin pestañear. Ella negó con la cabeza. Di lo que quieras. Ya no me dan miedo tus palabras. El sheriff dio un paso al frente. Creo que debería marcharse, señor Northrop. Las audiencias serán mañana a las 9, si quiere presentar su caso legalmente. De lo contrario, le sugiero que regrese a St. Louis. Por un momento pareció que Northrop iba a discutir, pero algo en la expresión de Davis lo convenció de lo contrario. Esto es un revés temporal, Jane, dijo, ajustándose la chaqueta. Nos veremos en el tribunal. Salió con paso firme, con la campana tintineando discordantemente detrás de él. En el silencio que siguió, Jane permaneció de pie, con el rostro sereno, aunque le temblaban violentamente las manos. Thomas la llevó suavemente hasta una silla y se arrodilló a su lado. Lo has conseguido, le dijo en voz baja. Te has enfrentado a él. Sí. Su voz era apenas audible. Pero esto no ha terminado. Él luchará contra el divorcio. Hará cualquier cosa para mantener el control. El sheriff Davis se acercó, con el rostro curtido y solemne. Lo vigilaré, señorita Nichols. Me aseguraré de que no cause problemas antes de la vista. Jenkins le trajo un vaso de agua. Ha hecho falta valor, dijo simplemente, más de lo que la mayoría ha tenido. Jane aceptó el agua con un gesto de agradecimiento y bebió lentamente. Thomas la observó con una mezcla de preocupación y orgullo. Ella se había mantenido firme de forma admirable, pero la confrontación claramente le había pasado factura. Déjame llevarte a casa, sugirió con delicadeza. Ella asintió y le permitió que la ayudara a levantarse. Caminaron en silencio de vuelta a su cabaña, con Jane apoyándose ligeramente en él, como si su presencia le diera fuerzas. Una vez dentro, se dejó caer en la mecedora y se quedó mirando la fría chimenea. Nunca pensé que sería capaz de hacerlo, dijo finalmente. Enfrentarme a él, decir la verdad en voz alta. Thomas se arrodilló para encender el fuego, dándole tiempo. Has estado magnífica. Yo estaba aterrorizado. Ella soltó una pequeña risa hueca. Y sigo estándolo. Ser valiente no significa no tener miedo.
dijo él, encendiendo una cerilla. Significa enfrentarse a tus miedos de todos modos. El fuego prendió y las llamas bailaron sobre la leña. Jane las observó con expresión distante. ¿Y si gana mañana? ¿Y si el juez le cree a él en lugar de a mí? No lo hará. Thomas se sentó frente a ella. Pero incluso si algo sale mal, no dejaré que te lleve. Nos iremos a California, Oregón, incluso a Canadá si es necesario. Entonces ella lo miró. La miró de verdad. ¿Por qué harías eso? ¿Abandonar tu rancho, tu vida aquí por mí? Porque te quiero, dijo él con sencillez. Las palabras se habían ido acumulando durante meses y ahora salían sin planificación ni pretexto, desnudas y verdaderas. Me encanta tu fuerza, tu amabilidad, tu resistencia. Me encanta tu forma de ver el mundo. Incluso después de todo lo que has soportado, me encanta que sigas creyendo en la bondad. Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas. Tom, no tienes que decir nada. Él se lo aseguró rápidamente. No espero que tú también me quieras. Las palabras salieron a borbotones, como si las hubiera reprimido durante demasiado tiempo. Creo que te quiero casi desde el principio, aunque intenté no hacerlo para protegerme. Pero tú, dijo ella, tomándole la mano, tú me hiciste sentir segura de nuevo. No solo físicamente segura, sino segura para esperar, para soñar. Thomas llevó su mano a sus labios. Pase lo que pase mañana, lo afrontaremos juntos, y todos los días posteriores. Esa noche, Thomas se quedó en la cabaña, durmiendo en la mecedora, a pesar de las protestas de Jane, que le insistía en que se acostara en la cama. Ninguno de los dos quería estar solo, pero ambos reconocían la necesidad de actuar con decoro, especialmente con la vista judicial a la vuelta de la esquina. Jane durmió a ratos. Se despertó 2 veces jadeando por las pesadillas, con el rostro de William acechándola en sus sueños. Cada vez, Thomas acudió al instante, murmurándole palabras de consuelo, y su presencia la devolvió a la seguridad. Tengo terrores nocturnos por lo que me hicieron, confesó después del segundo episodio, sentada envuelta en su colcha mientras Thomas avivaba el fuego. No solo William, sino también los médicos. Los que me examinaron y declararon que estaba nerviosa y hambrienta cuando les mostré mis moretones. El abogado que me dijo que no tenía ningún recurso porque la autoridad del marido era absoluta. Se estremeció. A veces sueño que me han encerrado y que nunca seré libre. Thomas se agachó a su lado. Ahora eres libre, le prometió. Y te despertaré con suavidad cada vez que tengas pesadillas durante todo el tiempo que necesites. Ella le tocó la cara, un gesto tan tierno que le hizo doler el corazón. Te creo. La mañana amaneció clara y fría, con el sol proyectando largas sombras sobre el suelo de la cabaña. Se vistieron en silencio, Jane con su mejor vestido, un sencillo azul marino con cuello blanco, y Thomas con su único traje bueno, que guardaba para sus negocios en San Francisco. El trayecto hasta Silver Creek duró 1 hora. La pequeña ciudad empezaba a despertarse cuando llegaron. El sheriff Davis los recibió en las escaleras del juzgado, con expresión severa. Northrop ya está aquí, informó, junto con un abogado de Carson City. Jane apretó con fuerza el brazo de Thomas, pero asintió con la cabeza. Ya me lo imaginaba. Dentro, la sala del tribunal estaba escasamente poblada, con unos pocos lugareños curiosos. Eddie Wilkins, en representación de Broken Spoke, y William Northrop, sentado junto a un hombre delgado y de rostro afilado, vestido con un traje caro. Los ojos de Northrop siguieron a Jane mientras caminaba por el pasillo, con una mezcla de posesividad y rabia en la mirada. Entró el juez Wilson, un hombre de cabello blanco, ojos azules penetrantes y reputación de imparcialidad. Echó un vistazo rápido a la sala antes de tomar asiento. Audiencia de divorcio del caso Nichols contra Northrop. Anunció, aunque tengo entendido que Nichols es en realidad el apellido de soltera de la señora Northrop, que ha vuelto a utilizar. Miró a Jane por encima de sus gafas. ¿Es eso correcto, señora? Sí, su señoría, respondió Jane con voz firme. Muy bien, he revisado la petición presentada ayer. Son acusaciones graves. Se volvió hacia Northrop. El demandado está presente con su abogado. El abogado de Northrop se puso de pie,
Clarence Whitfield, en representación de William Northrop. Negamos categóricamente las afirmaciones de la demandante y además sostenemos que no está en pleno uso de sus facultades mentales para solicitar esta disolución. Una afirmación atrevida. Wilson comentó secamente. Pruebas. El señor Northrop tiene documentación de médicos de renombre de St. Louis que diagnostican a su esposa histeria nerviosa y recomiendan tratamiento. Whitfield presentó varios documentos. Ella huyó de este tratamiento, su señoría, en un estado delirante. El juez Wilson examinó los documentos. Ya veo. Y las pruebas de crueldad de la demandante, Jane se mantuvo sorprendentemente tranquila. Tengo cartas del doctor James Reynolds, que trató las lesiones infligidas por mi marido en múltiples ocasiones. Presentó sus propios documentos, así como una declaración jurada de nuestra ama de llaves, Margaret Simmons, que fue testigo directo de la violencia del señor Northrop. El juez leyó atentamente ambos conjuntos de documentos sin revelar nada con su expresión. Cuando levantó la vista, su mirada era penetrante. Señora Northrop, estas lesiones descritas por el Dr. Reynolds, una muñeca rota, 3 costillas fracturadas, numerosas contusiones que, efectivamente, le infligió su marido. Sí, su señoría, señor Northrop. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Northrop se puso de pie, con una expresión de digna preocupación. Mi esposa es propensa a los accidentes, su señoría. Es torpe, especialmente cuando está nerviosa. Solo quería protegerla, conseguirle el tratamiento que necesitaba. Internándola en un manicomio, el tono de Wilson era escéptico. Los médicos lo recomendaron por su propia seguridad. El juez se volvió hacia Jane. Señora Northrop, ¿tiene algún testigo que pueda dar fe de su carácter aquí en Nevada? ¿Alguna persona que pueda hablar de su estado mental desde su llegada? Varios, su señoría. El señor Harold Jenkins, que me emplea en Mercantile, la señora Holloway, que me alquiló una habitación, y el sheriff Davis, de Rawhide Day, y dudó brevemente. El señor Thomas Murphy. Wilson asintió. Escuchemos lo que tienen que decir. Uno por uno. Los testigos de Jane dieron fe de su competencia, su fiabilidad y su carácter afable con los niños. Jenkins elogió su perspicacia para los negocios. La señora Holloway, su cortesía y pulcritud. El sheriff Davis, su conducta respetuosa con la ley. Cuando le tocó el turno a Thomas, habló simplemente de su valentía y dignidad ante la adversidad. Durante todos los testimonios, Northrop permaneció impasible, susurrando ocasionalmente a su abogado. Solo cuando Thomas habló se le cayó la máscara, revelando la ira que se escondía debajo. Cuando los testigos terminaron, Wilson se quitó las gafas y las limpió pensativamente. He oído lo suficiente para tomar una decisión, anunció. Las pruebas de crueldad física son sustanciales y corroboradas. Sin embargo, las afirmaciones de inestabilidad mental solo están respaldadas por un diagnóstico que, francamente, parece motivado por el deseo de los demandados de controlar más que de tratar. Northrop se puso de pie de un salto. Esto es indignante. Es mi esposa. Siéntese, señor Northrop, ordenó Wilson con severidad. Es cierto que es su esposa, pero eso no le da derecho a maltratarla. Se volvió a poner las gafas. Las leyes de Nevada son claras al respecto. La crueldad es motivo de divorcio, y considero que la demandante ha demostrado ampliamente que existe dicho motivo. La mano de Jane encontró la de Thomas y la apretó con fuerza. Además, continuó Wilson, no encuentro pruebas de incompetencia mental que impidan a la señora Northrop solicitar esta disolución. Por lo tanto, concedo la petición de divorcio con efecto inmediato. Golpeó la mesa con su mazo. La señora Nichols recupera por la presente su apellido de soltera y queda liberada de todas las obligaciones matrimoniales con William Northrop. Jane dejó escapar un pequeño sonido, a medio camino entre un grito ahogado y un sollozo. Thomas la rodeó con un brazo por los hombros para estabilizarla, mientras Northrop contorsionaba el rostro con rabia. Esto no ha terminado, espetó. Tengo contactos que no le ayudarán aquí, le interrumpió Wilson con frialdad. Y si intenta acosar o amenazar a la ex señora Northrop, descubrirá que las leyes de Nevada sobre estos asuntos
son igualmente claras y se aplican con rapidez. Se volvió hacia Jane. Señora Nichols, es libre de marcharse. Le deseo buena suerte. Salieron del juzgado a la brillante luz del sol, Jane moviéndose como en un sueño. Se ha acabado, murmuró. Se ha acabado de verdad. Thomas la guió hacia los caballos que les esperaban. Se acabó, confirmó él. Eres libre. Detrás de ellos, la puerta del juzgado se abrió de golpe. Northrop salió con paso firme, seguido por su abogado, que se apresuraba para mantener su ritmo. Cuando vio a Jane, cambió de dirección y se dirigió hacia ellos con determinación. El sheriff Davis lo interceptó con suavidad. Ya es suficiente, Northrop. Quiero hablar con mi esposa. Ex esposa, corrigió Davis. Y ella no quiere hablar contigo. Es hora de que te vayas de la ciudad. La mirada de Northrop se desplazó hacia Thomas, con odio ardiendo en sus ojos. Tú, esto es culpa tuya. Su mano se movió hacia su chaqueta. Varias cosas sucedieron a la vez. Davis buscó su pistola. Eddie Wilkins, que estaba cerca, dio un paso adelante, y Thomas empujó a Jane detrás de él, protegiéndola con su cuerpo, pero fue Jane quien habló, con voz clara en el repentino silencio. Ya está hecho, William. Has perdido. Si te queda algo de dignidad, úsala para marcharte. Algo en su tono, la absoluta falta de miedo, la firmeza, pareció penetrar la ira de Northrop. La miró fijamente durante un largo momento, luego miró a los hombres que la rodeaban para protegerla. El cálculo sustituyó a la furia en su expresión cuando se dio cuenta de su posición. Esto no ha terminado, repitió, pero las palabras carecían de convicción. Sí, lo está, respondió Jane simplemente. Tras un momento de tensión, Northrop se dio la vuelta y se dirigió hacia el hotel con su abogado siguiéndole los pasos. Davis enfundó su arma. Me aseguraré de que se vaya de la ciudad, prometió, y llamaré al sheriff de Carson City para que lo vigile hasta que suba al tren hacia el este. Thomas asintió agradecido. Gracias, sheriff. El viaje de vuelta a Rawhide fue tranquilo, Jane absorta en sus pensamientos y Thomas dándole el espacio que necesitaba. Cuando llegaron a su cabaña, el sol estaba alto en el cielo, bañando el pequeño claro con una luz dorada. ¿Quieres estar sola?, le preguntó Thomas mientras la ayudaba a bajar del caballo. Jane negó con la cabeza. No, ahora no, le miró, con los ojos llenos de asombro. Soy libre, Tom. Verdaderamente libre por primera vez desde que tenía 18 años. Sí, lo eres. Él le sonrió. La pregunta es, ¿qué quiere hacer Jane Nichols con su libertad? Ella lo pensó, inclinando ligeramente la cabeza. Primero creo que me gustaría que me besara el hombre que amo, si él está dispuesto. El corazón de Thomas se aceleró. Está muy dispuesto, murmuró él, acercándola así. Su primer beso fue suave, vacilante, una pregunta y una respuesta entre ellos. El segundo fue más profundo, más seguro. Una promesa intercambiada sin palabras. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso, admitió Thomas, apoyando la frente contra la de ella. Yo también. La sonrisa de Jane era radiante. Y ahora podemos hacerlo cuando queramos. Pasaron el día juntos, hablando, haciendo planes, simplemente disfrutando de su nueva libertad para estar juntos abiertamente. Thomas habló del rancho, de la vida que podrían construir allí si ella quisiera. Jane compartió sus sueños de seguir enseñando, tal vez de abrir una escuela propiamente dicha algún día. Podríamos hacer ambas cosas, sugirió Thomas. La casa del rancho tiene mucho espacio, y hay niños cerca que podrían recibir una educación adecuada. Los ojos de Jane se iluminaron ante la posibilidad. ¿No te importaría tener una escuela en tu propiedad? Nuestra propiedad, corrigió él con delicadeza. Y no, no me importaría en absoluto. Al acercarse la noche, Thomas se preparó a regañadientes para marcharse. Debería dejarte descansar, dijo, aunque le repugnaba separarse de ella. Jane lo acompañó a la puerta y luego se detuvo, con la mano en su brazo. Quédate, dijo en voz baja. No, no por eso todavía no, pero no quiero estar sola esta noche, y no quiero soñar con él. Thomas la miró a los ojos y solo encontró certeza en ellos. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada.
Ella le apretó la mano. Confío en ti, Tom, completamente. Esa noche se acostaron juntos en la estrecha cama de ella, completamente vestidos, con los brazos de Thomas rodeando a Jane, mientras ella se acurrucaba contra su pecho. Era inocente, pero profundamente íntimo, un compartir de espacio, aliento y calor que trascendía el deseo físico. Nunca pensé que podría ser tan feliz, susurró Jane en la oscuridad. Nunca creí que fuera posible. Thomas le dio un beso en el pelo. Es solo el principio, le prometió. Solo el principio de todo. Cuando la pesadilla llegó en las primeras horas antes del amanecer, Jane se despertó con un grito ahogado, con el cuerpo rígido por el terror recordado. Thomas la despertó suavemente, con una voz baja y tranquilizadora en la oscuridad. Estoy aquí, le aseguró. Estás a salvo. Él ya no puede hacerte daño. Jane se aferró a él, temblando, y se fue calmando poco a poco a medida que la realidad sustituía a la pesadilla. Odio que él siga teniendo este poder, susurró ella, que aún pueda alcanzarme en mis sueños. Se desvanecerá, prometió Thomas. Y hasta que eso suceda, estaré aquí cada vez, Jane. Te despertaré suavemente cada vez. Ella levantó la cabeza para mirarlo a la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. «Te creo», dijo de nuevo con una convicción aún más profunda que antes. «Creo en nosotros». 3 semanas más tarde, se casaron en la pequeña iglesia de Rohidede, en una ceremonia sencilla a la que asistieron amigos que se habían convertido en familia. Jane llevaba un vestido nuevo de color azul pálido y flores silvestres en el pelo en lugar de velo. Thomas no podía apartar los ojos de ella, con el corazón tan lleno que pensaba que iba a estallar. El juez Wilson ofició la ceremonia, tras haber acudido expresamente desde Silver Creek a petición del Sheriff Davis. Sus palabras fueron tradicionales, pero pronunciadas con genuina calidez, un reconocimiento del camino que los había llevado hasta ese momento. «Ahora los declaro marido y mujer», declaró finalmente. «Lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe». Thomas besó a su novia entre los vítores de sus amigos, y en ese momento el pasado pareció desvanecerse por completo, dejando solo la brillante promesa de su futuro. Al día siguiente se mudaron al rancho, y Jane se maravilló de la amplia casa que Thomas había construido años atrás, pensando en una familia, un sueño que casi había abandonado antes de conocerla. Él la llevó en brazos al cruzar el umbral, según la tradición, y ambos rieron con la alegría de un nuevo comienzo. Esa noche, en la intimidad de su dormitorio, se unieron como marido y mujer. La dulzura y la paciencia de Thomas aliviaron los temores persistentes de Jane. Lo que comenzó con ternura terminó en pasión, un descubrimiento mutuo que los dejó sin aliento y maravillados. «Nunca pensé que pudiera ser así», susurró Jane después, acurrucada contra él en la gran cama de plumas. «Es tan hermoso». Thomas la abrazó con fuerza, asombrado por el regalo de su confianza, de su amor. «Así es como siempre debería haber sido para ti», le dijo en voz baja. «Esto es lo que realmente significa el amor». Las pesadillas no desaparecieron de inmediato. Con el paso de las semanas se hicieron menos frecuentes, pero cuando aparecían, Thomas siempre estaba allí, despertándola con palabras suaves y caricias tiernas, abrazándola hasta que el miedo remitía. Jane se dedicó en cuerpo y alma a crear un hogar y a establecer su escuela, convirtiendo el barracón en desuso del rancho en un aula para los niños de los ranchos y granjas vecinos. Se corrió la voz sobre sus habilidades como profesora y pronto las familias venían desde kilómetros a la redonda para dar a sus hijos la educación que de otro modo se habrían perdido. Thomas la veía florecer con orgullo y alegría, asombrado por la transformación de la mujer asustada que había conocido al principio en la profesora segura de sí misma y la esposa cariñosa que ahora compartía su vida. Ella todavía tenía momentos de cautela, todavía se sobresaltaba con movimientos repentinos a veces, pero las sombras de sus ojos se estaban desvaneciendo. Llegó la primavera, trayendo nueva vida a la tierra y noticias que los alegraron a ambos, a pesar de las terribles predicciones del médico. Jane estaba esperando un hijo. «¿Estás feliz?», le preguntó Thomas, abrazándola después de que ella se lo contara,
con una mezcla de preocupación y alegría. El médico de Saint Louis era amigo de William y le dijo lo que William quería oír. Jane lo interrumpió con firmeza. El nuevo médico de Rohidede dice que estoy perfectamente sana y que no hay motivo para esperar nada más que un embarazo normal. Le puso la mano sobre su vientre, a un plano. Nuestro hijo, Tom, un nuevo comienzo. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. Un nuevo comienzo, repitió, abrumado por el milagro que suponía. El embarazo avanzó bien. Jane rebosaba salud y felicidad. Continuó enseñando hasta los últimos meses, cuando Thomas insistió en que descansara más, llevándole los libros y los papeles en lugar de permitirle hacer el viaje diario a la escuela. Estás exagerando, le acusó ella, aunque su sonrisa suavizó el tono de sus palabras. Protegiendo a mi familia, la corrigió él, besándole la frente. Es mi derecho como marido, si recuerdo bien la ceremonia. Se rió Jane, tirando de él para que se sentara a su lado en el columpio del porche. Tu derecho y tu privilegio, asintió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Aunque no soy tan frágil, eres la persona más fuerte que conozco, dijo Thomas con sinceridad. Eso no significa que no pueda intentar facilitarte las cosas. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía sobre sus tierras, rodeados de una felicidad que los envolvía como una cálida manta. Ninguno de los dos habría podido imaginar tal paz 2 años antes. Jane atrapada en una pesadilla de matrimonio, Thomas resignado a una vida solitaria en la ruta. ¿Alguna vez piensas en él? Thomas preguntó de repente, sin poder evitarlo antes de reconsiderarlo. Jane no fingió no entender. A veces, admitía cada vez menos, aunque ahora él se sentía distante, como un personaje en la historia de otra persona. Thomas asintió, aliviado. El espectro de William Northrop había desaparecido por completo de sus vidas después de que el sheriff Davis confirmara que había regresado a St. Louis. No había habido más intentos de contacto, ni amenazas, ni perturbaciones de su paz. Pienso en lo que podría haber pasado si no me hubiera detenido en Rawhide aquella noche, reflexionó Thomas. Si hubiera cabalgado directamente hasta California sin parar. Jane le tomó la mano y entrelazó sus dedos. No creo que nos hubiéramos perdido el uno al otro, dijo simplemente. Hay cosas que están destinadas a ser, Tom. Algunas almas están destinadas a encontrarse sin importar lo que pase. Él la besó, con ternura y reverencia, maravillado por la sabiduría y la fe de sus palabras. Creo que tienes razón, murmuró contra sus labios. Algunas almas están destinadas a encontrarse. Su hijo nació en las primeras horas de una fresca mañana de otoño, llegando con un llanto vigoroso que anunció su presencia al mundo. Thomas caminaba de un lado a otro fuera del dormitorio durante el parto, sordo a los intentos de Eddie por distraerlo, con todo su ser concentrado en los sonidos que provenían del interior, los decididos esfuerzos de Jane y las palabras de ánimo de la comadrona. Cuando se oyó el llanto, se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza. Momentos después, se abrió la puerta y la comadrona le hizo señas para que entrara, con una amplia sonrisa en su arrugado rostro. Un niño sano y fuerte, anunció, y tu esposa lo está haciendo maravillosamente. Jane yacía recostada sobre almohadas, con el rostro sonrojado y radiante a pesar del cansancio evidente en sus ojos. En sus brazos tenía un pequeño bulto envuelto en una suave manta. Ven a conocer a tu hijo, dijo en voz baja cuando Thomas se acercó a la cama. Se sentó con cuidado a su lado, abrumado por la emoción cuando ella colocó al bebé en sus brazos. El bebé tenía una mata de pelo oscuro y cuando abrió brevemente los ojos, reveló que eran del mismo azul intenso que James. Es perfecto, susurró Thomas, con una lágrima resbalándole por la mejilla. Absolutamente perfecto. Lo llamaron James Thomas Murphy, en honor al padre de Jane y al suyo propio. El pequeño Jaime, como lo llamaban, creció rodeado del amor de sus padres y de la atenta atención de toda la comunidad del rancho. Eddie Wilkins se autoproclamó tío honorario, llevándole juguetes de madera tallada y contándole historias tremendamente inapropiadas que Thomas fingía no oír. A medida que Jaime crecía, las pesadillas de Jane se hicieron cada vez más infrecuentes. Cuando aparecían, Thomas siempre estaba allí,
despertándola suavemente y abrazándola hasta que el miedo remitía. Pero ahora la alegría había sustituido al terror. Su hijo dormía plácidamente en su cuna, su hogar era cálido y seguro. Su amor era una fortaleza contra las sombras del pasado. En el primer cumpleaños de Jaime, organizaron una fiesta para amigos y vecinos. La casa del rancho se llenó de risas y conversaciones. Jane se movía entre la multitud con confianza, con su hijo en brazos y una sonrisa brillante y desinhibida. Al verla, Thomas sintió que su corazón iba a estallar de orgullo y amor. A última hora de la tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y Jaime se hubiera dormido, se sentaron juntos en el porche, envueltos en una manta para protegerse del frío otoñal. ¿Eres feliz?, le preguntó Thomas, rodeándole los hombros con el brazo. Jane se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en el familiar hueco de su hombro. Completamente, respondió, más de lo que jamás hubiera imaginado. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando las estrellas que aparecían en el vasto cielo de Nevada. Al cabo de un rato, Jane volvió a hablar, con voz pensativa. Sabes, a veces pienso en aquella primera noche en Rawhide, en lo asustada que estaba, en lo segura que estaba de que nunca volvería a estar realmente a salvo. Se volvió para mirarlo, con los ojos reflejando la luz de las estrellas. Tú lo cambiaste todo, Tom, no solo protegiéndome, sino creyendo en mí, mostrándome que era digna de amor. Thomas le acarició la cara con las manos. Siempre fuiste digna, dijo en voz baja. Siempre fuerte, siempre extraordinaria. Yo solo tuve la gran suerte de ser el hombre que te encontró. Nos encontramos el uno al otro, corrigió Jane con delicadeza. Dos almas destinadas a encontrarse. ¿Recuerdas? Lo recuerdo. La besó, un beso lleno de gratitud y promesas, y doy gracias a Dios por ello cada día. Dentro de la casa, Jaime emitió un pequeño sonido mientras dormía. Ambos padres escucharon y se sonrieron en la oscuridad cuando volvió a quedarse dormido sin despertarse. Nuestro hijo nunca conocerá el miedo como yo lo conocí, murmuró Jane con determinación en su voz. Crecerá conociendo solo el amor, la seguridad y la aventura, añadió Thomas. Y los libros gracias a su madre, y los caballos gracias a su padre, y el valor de la bondad. Jane continuó. La importancia de ayudar a los demás que lo necesitan. Thomas asintió con la cabeza, pensando en la joven asustada a la que se había acercado en una calle polvorienta 2 años antes. A veces, los pequeños gestos de bondad lo cambian todo. Más tarde, mientras se preparaban para acostarse, Jane se detuvo junto a la ventana y contempló el paisaje iluminado por la luna de su rancho, el corral bañado por la luz plateada, las siluetas difusas del granero y el barracón, y las montañas lejanas como guardianes en el horizonte. Nunca imaginé que podría ser tan feliz, dijo, repitiendo las palabras que había pronunciado en su primera noche juntos. Nunca creí que la vida pudiera ser tan buena. Thomas la rodeó con sus brazos por detrás y la atrajo hacia su pecho. Esto es solo el principio, le prometió, repitiendo sus propias palabras de aquella noche. Solo el principio de todo. Y así fue. Los años siguientes trajeron más hijos, una hija 2 años después de Jaime, y luego dos gemelos que completaron su familia con más felicidad y más crecimiento. La escuela de Jane se amplió, convirtiéndose finalmente en la Broken Spoke Academy, con un edificio adecuado y más profesores. El rancho de Thomas prosperó, convirtiéndose en una de las explotaciones más respetadas de Nevada. Afrontaron juntos los retos, los años de sequía, las crisis económicas, las enfermedades infantiles, pero siempre como compañeros. Y su amor se hizo más profundo con cada obstáculo superado. Las pesadillas se desvanecieron por completo con el tiempo, sustituidas por sueños sobre el futuro, sobre la vida de sus hijos, sobre envejecer juntos en el hogar que habían construido. Y en las raras ocasiones en que las sombras del pasado regresaban en las horas oscuras antes del amanecer, Thomas siempre estaba allí, despertándola suavemente con palabras de amor susurradas, abrazándola hasta que la mañana rompiera en el cielo oriental, trayendo consigo la promesa de otro día juntos en la vida que habían creado a partir del coraje,
la bondad y el amor que habían vencido al miedo. Si esta travesía tocó tu alma, suscríbete y regresa pronto, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, el viejo oeste nunca dejará de contar sus leyendas.